8 días di continuidad a la epístola de Santiago, que habla, ¿a quién habla? ¿A quién escribe Santiago? A las 12 tribus que están en Israel, que están asentadas en Asia. Hoy ¿dónde están? En la dispersión, que están por todo el mundo, ¿eh? A ellos les escribe. Entonces es para, nada más para las 12 tribus, también es para nosotros. Y lo primero que te hablé fue, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando vivan, cuando pasen, cuando atraviesen por diversas pruebas. No una, no dos, no tres, por diversas pruebas. Que la mayoría de nosotros no nada más vivimos una, ¿verdad? Vivimos diversas pruebas. Pero dice que la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia. Y después, hace 8 días, te hablé lo que dice el versículo 4. ¿Recuerdas lo que dice el versículo 4 del primer capítulo de Santiago? A ver, ¿alguien? ¿Pero qué dice el versículo 4 de Santiago? Iba a decir primero de Santiago. Primera, capítulo 1. Ajá, pero. El 5, a ver, 5. Sí, perdóname. Sí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí está. ¿Y hablábamos de qué? De la sabiduría. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? ¿Cuántos le pedimos a Dios sabiduría? Amén. ¿Sí? ¿En la semana le pidió sabiduría? Ok. Yo le decía que para enfrentar las pruebas necesitamos sabiduría. Para enfrentar las pruebas necesitamos sabiduría. No necesitamos una coraza para soportar las pedradas. No. Necesitamos sabiduría. Porque ya dentro de la prueba necesitamos sabiduría para poder continuar. Y ahora sí, el versículo 6, que es lo que te voy a hablar hoy. Yo le puse por título, la fe contra la duda. La fe contra la duda. Santiago 1:6, ahí te puse unos bantecitos, ¿verdad? Porque tú crees, bueno, yo lo veo así. Todos los días se enfrenta nuestra fe contra la duda. Todos los días. Y vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Ahí lo tienes en la pantalla, ¿sí se ve, verdad? No sé por qué no se veía hace ratito, pero ya se ve. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pidan con fe. ¿Pedir qué? Ajá, si nos vamos al versículo 5 está hablando de la sabiduría, ¿no? Pero el versículo 6 dice, pero pidan con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí Santiago, después de decirnos, pídele a Dios sabiduría, después de decirnos, si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios, dice, no solo se la pidas, sino pídesela con fe. Entonces, yo creo que más de una ocasión has escuchado hablar acerca de la fe. Estoy convencido que lo que más se predica en la iglesia, desde el púlpito, es acerca de la fe. Porque la fe es aquello que nos tiene amarrados. Es aquella que nos sostiene, nos tiene fortalecidos al Señor. Dijo un predicador muy famoso, Joel Austin, la fe se trata de confiar en Dios cuando tienes preguntas sin respuesta. De eso se trata la fe. Eso es la fe. La fe se trata de confiar en el Señor aun cuando tienes preguntas que no tienen respuesta. Eso es la fe. La fe, ayúdame a definir la fe. ¿Tú cómo definirías la fe? Si yo te pregunto, ¿qué es la fe para ti? ¿Qué es la fe? ¿Tú cómo la definirías? Sin usar hebreos.
seguridad de algo. Esa no sería la certeza. La seguridad de algo. Bueno, sin usar hebreos. En tus propias palabras. Confiar. Fe es confiar. Que alguien no sepa de fe, quizá la primera vez que viene a la iglesia. Señor David está comenzando, ¿verdad?, a escuchar la palabra. ¿Cómo le explicarían la fe a don David? Yo sé que usted sabe lo que es fe. Yo sé que usted ha escuchado acerca de la fe. Yo sé que usted tiene fe. Pero usted, ¿cómo le explicaría a don David qué es la fe? Ver las cosas que no son como que ya son hechas. Eso es la fe. Fe es esa seguridad, es esa confianza que tenemos de algo que no podemos ver. Por ejemplo, el aire. ¿Cuántos saben que existe el aire? ¿Cuántos han visto el aire? Entonces, ¿cómo sabe de algo que no ve? ¿Cómo asegura algo que no ha visto? Se siente. Y si no lo siento, o sea, yo estoy en mi cuarto y no siento el aire, así encerrado en mi cuarto, no se siente el aire. Pero ¿cómo sé que existe el aire? No sé, pero existe. Bueno, la fe bueno, vamos a asemejarlo a eso. La fe es esa seguridad de saber que hay algo aunque nuestros ojos no puedan ver. Esa es la fe. ¿Y te lo puse? Ahora sí, yo ya sí lo podía usar, ustedes no. Hebreos 11, versículo 1 dice: es pues la fe. Esta es una definición que nosotros tomamos de la palabra y es nuestra base para saber qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la fe. Eso es lo que la misma Biblia define como fe. Es la certeza de lo que se espera. No dice es la certeza de lo que se tiene, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. Y eso es la fe, esperar algo. Porque uno no puede tener fe cuando ya tiene algo. Curioso, ¿verdad? La fe es la certeza de esperar algo, que sabiendo que en algún momento algo va a venir, algo va a llegar. Eso es la fe. Así define la Biblia la fe: la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. O sea, es la seguridad de que tienes algo aunque no lo tengas. Es la seguridad de ver algo aunque no lo veas. ¡Qué curioso es nuestro Dios! Perdóname la expresión. ¡Qué curioso es el reino de los cielos! Que va en contra de lo que nosotros sabemos o imaginamos. Va en contra de lo que nuestra naturaleza sabe. Porque nosotros nos guiamos por nuestros sentidos, ¿verdad? El Señor nos dotó de sentidos. El sentido del gusto, del olfato, del tacto, de la vista. Y cada uno de esos sentidos, por supuesto, que son importantes para nuestro día a día. Pero la Biblia dice que aunque tus sentidos no reciban, no perciban algo, tú tienes que creerlo. Porque usted me dijo algo: el aire lo siento, ¿verdad? ¿Cómo sé que existe el aire? Porque lo siento. Y cuando no lo sientes, ¿qué? Por eso a Dios, aquel que diga, es que yo hoy no sentí a Dios, ¿sabes qué, mi hermano? A Dios no siempre se le siente. ¿Qué estás diciendo, pastor? A Dios no siempre se le siente. A Dios se le cree. A Dios se le cree. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los que sin ver creyeron.
Porque como seres humanos necesitamos ver para creer, tener para creer. Pero dice la Biblia que fe va más allá de sentir, fe va más allá de percibir, va más allá, es simplemente creer, nada más. Decía Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Si Dios es poderoso, ¿no crees que Dios puede obrar en tu necesidad? Si Dios es poderoso, ¿no crees que Dios puede actuar en medio de la situación que estás viviendo? Sí. Decía que yo sé a quién le he creído y estoy seguro de que Él es poderoso. Pablo, cuando hablaba, cuando expresaba, él sabía quién era su Dios. Ahora, yo te decía que te hablé de pruebas hace 8 días, te hablé de pruebas hace 15 días, y te voy a volver a hablar acerca de las pruebas que vivimos, porque necesitamos la sabiduría de Dios. O sea, las pruebas son inevitables. ¿Te acuerdas que te decía hace 15 días? Las pruebas son inevitables. Pero si ya vamos a pasar la prueba, necesitamos fe, necesitamos sabiduría, pero también necesitamos fe. Necesitamos fe. Fe para creer que esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, Dios puede hacer algo en medio de lo que estoy viviendo. Si yo ya estoy aquí y Dios ya hizo que yo atravesara esta prueba, Dios ya me permitió vivir esto, ahora yo necesito la fe para que en medio de esa circunstancia yo reciba lo que Dios quiere darme, lo que Dios quiere enseñarme. La fe se trata de confiar plenamente. La fe no está en un objeto ni en una idea, como decía Pablo. La fe está en una persona, que es Jesucristo. Si tu fe no se basa en la persona correcta, no importa en lo que creas, porque no necesitamos ver algo para creer. Por eso a nosotros nos dicen, están raros ellos, están raros. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto? Porque ellos... Hay un hermano que estaba platicando con él en la semana y él decía, es que mi esposa me dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Él está pasando un proceso muy difícil, legalmente muy difícil. Está esperando que se resuelva un juicio, está esperando que llegue una resolución, y está, pues hay dos, ¿no? O es favorable o es en... Si es favorable, gloria a Dios, él obtiene su libertad. Si no, ¿qué cree? Se va al reclusorio. Y yo cuando platico con él, yo digo, pues usted confía en Dios. Y él dice, yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Y yo le decía, bueno, pues ahora sí que Dios no, si nosotros actuamos algo, hacemos algo que no es correcto, pues Dios tendrá misericordia de nosotros, pero las consecuencias, pues las tenemos que vivir, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿usted qué? O sea, ¿usted hizo eso? Y él dice, no, yo no lo hice. Yo no lo hice. Entonces, él está seguro. Y él cuando platica con su esposa, él dice, Dios nos va a ayudar. Y me decía, es que, pastor, ¿puede hablar con mi esposa? Yo, sí, por supuesto, vamos a platicar con ella. Dice, es que mi esposa no tiene la fe, no tiene la fe que yo tengo. Le digo, pero pues yo puedo hablar con ella, yo puedo decirle lo que dice la Biblia, qué dice el Señor acerca de la fe.
yo no puedo orar para que ella reciba fe. En el nombre de Jesús recibe fe. No. Porque dice la Biblia que a cada uno se nos ha depositado la fe. Si yo le pregunto, ¿cuántos tienen fe en esta mañana? Yo creo que todos levantan su mano. Tienen la fe. Todos. Pero aquí el punto es que tanto le crees a Dios. ¿Qué tanto le crees al Señor? Fíjate lo que dice Mateo 17:20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, el muchacho se lastimaba, el muchacho se hacía daño, o sea, tenía un problema en su mente. Dice que era lunático. De esa manera lo expresaban ellos, ¿verdad? Dice: y lo traje a tus discípulos, pero ellos no lo pudieron sanar. ¿Quién mejor para aprender acerca de la fe que aquellos que caminaron con Jesús? Aquellos que comían con Jesús. Dice la Biblia que Jesús despedía a la multitud y se jalaba a sus discípulos y comían, y ahora sí, platíquenme, ¿qué vieron? Le preguntaban a Jesús: oye, ¿por qué hiciste eso? Oye, ¿por qué esto? Ellos, no sé, si yo viviera con él o estaría muy cerca del mejor músico del mundo, yo creo que algo ya lo hubiera aprendido, ¿verdad? Si usted estuviera cerca del mejor chef del mundo, algo lo hubiera aprendido. Los discípulos estaban cerca del Rey de Reyes. Estaban cerca del maestro, del que predicaba, del que sanaba, del que levantaba muertos. Algo le debieron de haber aprendido que era la fe, ¿verdad? Pero dice que este señor, frustrado, le dice: yo lo traje a tus discípulos y ellos no lo pudieron sanar. Si la fe se transmitiera orando por alguien, Jesús les hubiera, y la doble porción de fe que hay en mí va sobre ustedes. Pero no fue así, ¿verdad? No fue así. Dice: ellos, tus discípulos, no pudieron sanar a mi hijo. Y respondiendo Jesús dijo: oh, generación, ¿qué? Oh, generación incrédula y perversa. Y aquí está el primer, lo contrario a la fe, la incredulidad. La incredulidad. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Y hasta cuánto los he de soportar? Tráiganmelo para acá. ¿A quién le decía Jesús esto? ¿A quién reprendió Jesús? ¿A los samaritanos? ¿A los sacerdotes? ¿A quién reprendió? ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. O sea, el Señor fue y se quejó: mira, a tus discípulos no pudieron, Y Jesús les dice: muchachos, ¿qué les he enseñado? Son unos incrédulos, tráiganmelo para acá. Y cuando vienen, Jesús reprende al demonio y sale del muchacho, y el muchacho queda sano desde ese momento. Versículo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús, fueron aparte y le dijeron: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús les dijo: por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada le será imposible. Aquí Jesús enseña acerca de la fe. Y dice que la incredulidad fue lo que les valió a ellos, a los discípulos, para no lograr sacar el demonio o lo que estaba viviendo el muchacho. La incredulidad fue aquella que le valió a los discípulos para ser regañados por Jesús. Ahora, ¿qué quieres que piense el Señor acerca de una persona incrédula? ¿Qué concepto tiene el Señor acerca de una persona incrédula?
Que es una gente perversa. Dice Hebreos, si tú lees Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia que todo lo que hagas tienes que hacerlo, entonces, con fe. Porque de otra manera no estarías agradando a Dios. ¿Qué es lo contrario a agradar? Imagínate tú llegando a la iglesia y cantando sin fe. ¿Tú crees que tu alabanza cuando tú cantas sin fe le agrada a Dios? Le desagrada. Cuando tú llegas y ofrendas o diezmas, pero no tienes fe, ¿sabes qué? A Dios no te agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo lo que tú hagas tienes que hacerlo con fe, creyéndole al Señor. Cuando tú ores, ¿cómo tienes que hacerlo? Con fe. Acercarte y pedirle con fe. Porque de otra manera, tú estarías haciendo lo contrario a agradarle a Dios. ¿Qué concepto tendrá Dios de mí? ¿Qué concepto tendrá el Señor de mí? Ay, qué muchacho tan bonito. Barboncito, cachetoncito, chaparrito. Ay, mira qué bonito. Pero no tiene fe. Pero no tiene fe. Qué regaño tan fuerte de Jesús hacia los discípulos. Generación incrédula, generación perversa, generación que no le ha creído al Señor. Si Dios nos permite vivir algo, es porque quiere que tú y yo tengamos sabiduría, pero también fe. Tú no puedes pedirle nada al Señor si no es con fe. Santiago 1, te lo vuelvo a leer, en el versículo 6, dice: pero pide con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a la otra. No pienses que vas a recibir algo del Señor si dudas. Parafrase. Si tú dudas, no creas que vas a recibir algo del Señor. Entonces, aquí vemos que con justa razón Jesús reprendió a sus discípulos. La fe es, bueno, esto se trata de poner una fe pequeña en un Dios grande. Porque Jesús les dijo, déjame te digo a qué me estoy refiriendo. Sí, ahí está. El versículo 20 dijo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. Quiere decir entonces que nuestra fe tiene un impacto en lo espiritual. Nuestra fe, por supuesto, que tiene un impacto en el reino espiritual. Mi fe, de acuerdo a lo que dice Jesús, puede hacer algo sobrenatural. Dice, es poner tu fe en un Dios grande, tu pequeña fe en un Dios grande. No debemos de mirar lo grande del problema, sino al Dios grande que vence cualquier problema. Y me gustó, esto que te voy a leer a mí me encantó, por eso te lo voy a decir ahorita. No se trata de la grandeza de tu fe, sino de la grandeza de tu Dios. No se trata de la grandeza de tu fe, sino la grandeza de tu Dios. Marcos 9:24. Te puse la última parte, pero yo quiero que me ayudes a leer un poquito antes para entender. Marcos capítulo 9, versículo 24.
voy a terminar un poquito antes porque vamos a salir. Vamos a ir con la familia de Monse. Ustedes saben lo que pasó ayer, entonces voy a terminar un poquito antes, no me voy a tardar tanto. Pero sí quiero hablarte de esto. 9:24. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Es parte de la historia que leímos hace un momento. Y dice el versículo 19: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Es exactamente lo mismo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar de ustedes? Es un es un evangelio, es paralelo, vaya, es visto desde otra manera. Entonces dice, versículo 19: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuánto los he de soportar? Fíjate cómo les dice aquí: ¿hasta cuánto los he de soportar? Y decimos: pobre de pez, pobrecito de Juan, qué feo le dijo Jesús. Pero imagínate que Jesús se refiriera a nosotros así. Bueno, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho y cayó en tierra y se revolcó y echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: cree, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Ese fue el clamor del padre al ver que Jesús podía hacer algo con su hijo. Ayuda mi incredulidad. Entonces, quiere decir que el Señor puede hacer algo con nosotros, ¿verdad? Quiere decir que Dios puede hacer algo en nuestro corazón. Entonces, si nosotros decimos que para pedirle algo al Señor tenemos que acercarnos con fe, si nosotros decimos que para enfrentar las pruebas necesitamos sabiduría y necesitamos fe, si le pedimos al Señor hace 8 días: Señor, danos sabiduría, porque necesitamos sabiduría, porque la Biblia dice: si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Aquí el padre de este pequeño nos enseña que el Señor puede ayudarnos en nuestra incredulidad, que Dios puede ayudarnos en medio de nuestra incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? No creerle a Dios. No creerle a Dios. ¿Tú qué crees que sea imposible para Dios? Y lo acabamos de leer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Crees que Dios te puede ayudar en lo que estás viviendo? Sí. Pero a veces nuestras actitudes dicen todo lo contrario. Nuestras actitudes dicen que me puede ayudar más otra cosa antes que Dios. Mis actitudes dicen que puede ayudarme más cualquier cosa menos Dios. Y corremos a lo que tenemos a la mano, ¿no? Estoy enfermo, voy rápido al doctor Simi, ¿no? Porque tengo confianza al doctor Simi. Porque tengo fe al doctor Simi. Dice que estaba un hombre, un trapecista francés, estaba en las montañas, en las cataratas del Niágara. Tenía una cuerda y estaba malabareando ahí arriba de la cuerda, y él pasaba de un lugar a otro. Estaba todo una multitud de gente ahí alrededor y le aplaudía y veían cómo lo hacía. Y decían: ¿ustedes creen que puedo pasar al otro lado? Y todos decían: sí. E iba el malabarista de un lado y regresaba hasta el otro. ¿Ustedes creen que lo puedo hacer otra vez? Sí. Iba y regresaba. ¿Ustedes creen que puedo hacerlo con una persona arriba? Decían: sí.
Pues venga uno. ¿Y qué cree? No, pues creo que puedo hacer, pero yo veo que tú lo puedes hacer, pero si me toca a mí, es difícil. ¿Y sabes qué? Así es la fe. O así es la incredulidad, más bien. Yo puedo ver cómo Dios obra en la vida de mi hermano. Y la respuesta que Dios le da a alguien que tiene fe, Dios puede hacerlo también conmigo. Pero cuando nos toca a nosotros clamar, es cuando dudamos. O sea, de regreso a Jesús, ¿cuántas veces vieron a Jesús sacar un demonio? Los discípulos. ¿Cuántas veces vieron a Jesús resucitar a un humano? ¿Cuántas veces vieron a Jesús calmando la tempestad? ¿Cuántas veces vieron a Jesús caminando en el mar? Pero cuando les tocaba a ellos, cuando alguien se para aquí y da un testimonio de fe de lo que Dios puede hacer, decimos gloria a Dios. Nuestra fe se aumenta, nuestra fe se fortalece, nuestra fe, yo quiero también que Dios haga algo así con mi vida. Y cuando nos toca a nosotros, ¿qué crees? Que caemos en la incredulidad. Por eso Jesús, cuando confronta a los discípulos y después le pregunta al Padre, le dice, ¿tú crees que puede hacer algo? ¿Tú crees que puede, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo creo que Dios puede sanarme. Yo creo que Dios puede proveerme. Yo creo que Dios puede darme aquello que anhela mi corazón. Pero ¿sabes qué es lo primero con lo que yo batallo? Con la incredulidad. O sea, Dios sí puede darme, pero tal vez no tanto. Yo sí creo que Dios puede sanarme, pero puedo tomar unas pastillas y ya, ¿no? Entonces eso ya no es fe, ¿verdad? Yo creo que sí Dios puede proveerme, pero para amarrarlo bien, vamos con los colombianos, dice ya. Dios puede, o sea, o le permitimos a Dios actuar, o no le permitimos a Dios actuar, no hay otra. Entonces, esos guantecitos que te puse ahí al inicio, tienen esa razón. Hay una lucha constante entre nuestra fe con la misma incredulidad que tenemos. Pero dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. La esposa de este joven, o de este hermano, le dice, ¿cómo puedes estar tan tranquilo si está a punto de explotar esto? Y dice, porque yo creo que Dios me va a ayudar. Y dice, pastor, mi esposa no duerme, mi esposa no come, mi esposa está muy preocupada. Y le digo, ella tiene que desarrollar su fe, porque la fe se desarrolla. Si ella no desarrolla su fe, mira, se va a desesperar, se va a angustiar y se va a acabar la vida pensando en qué podría pasar. Y eso es lo que nos lastima, pensando en todo momento, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si no logro hacerlo? ¿Qué pasaría si sale en mi contra? ¿Qué pasaría si no apruebo el examen? ¿Qué pasaría si no logro pagar? ¿Qué pasaría si no me recupero? Dice mi esposa, ay, es que a mí no me gusta estar enferma porque digo, ay, esto nunca se me va a quitar. Dice. Ya después Dios su fe, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso es lo que lastima el corazón, nuestro corazón. La incertidumbre de qué va a pasar. Pero la Biblia dice que nosotros andamos o caminamos por fe y no por vista. Aunque todo parezca perdido, yo le sigo creyendo a Dios. Aunque el médico me haya dicho, mira,
no es favorable los resultados, yo le creo a Dios. Aunque me digan, están a punto de embargarte, están a punto de quitarte todo, yo le creo a Dios. Eso es la fe, porque andamos por fe y no por vista. Juan capítulo 11, versículo 40. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesito hacer para ver la gloria de Dios? Creerle. Tengo que creerle para ver el milagro. Tengo que creerle para ver lo que Dios puede obrar en medio de la situación que estoy viviendo. Tengo que creerle. Tengo que creer que Dios me va a sacar de la situación en la que estoy viviendo. Tengo que creerle que es Dios el que me va a dar la respuesta. Tengo que creerle a Dios para ver la gloria de Dios. Decía el padre de este muchacho, ayuda a mi incredulidad. La incredulidad es algo que no le agrada a Dios. La fe es lo que le agrada a Dios. Si tú en esta mañana dices, yo necesito fe, vamos a pedírselo al Señor. Si tú dices, así como necesito sabiduría, necesito fe. Yo quiero que te pongas de pie y que oremos al Señor y que le digamos, Señor, ayúdame.